Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Un día como hoy, hace 20 años, Adolfo Rodríguez A., que juraba como presidente, decía: vamos a investigar la deuda, vamos a determinar lo que tenemos que pagar y lo que no corresponde pagar. Duró una semana. 20 años después, Nicolás Duhovne, libre, como Domingo Felipe Cavallo, como Eugenio Blanco, como Raúl Previch, como cualquiera de lo que usted quiera poner en nuestra historia, por supuesto, Martínez de Oz, quedan libres a pesar de ser responsables directos de gran parte de la miseria argentina por sus determinaciones de asociarse a la usura y a los prestatarios del dinero fácil del exterior. Carlos Pagni, el periodista que hace editoriales en La Nación, en un programa de televisión lo tenía a Nicolás Duhovne tomando whisky y haciendo consejos económicos. Bastó para que Mauricio Macri dijera: ese va a ser mi ministro de Economía. Un ministro de Economía cuya captadura moral era muy fácil de determinar porque vivía en una casa en la ciudad de Buenos Aires, pero tenía declarado que era un terreno baldío. O sea, para no tributar, el ministro de Economía que puso Macri decía que vivía en un terreno baldío, o sea, no había declarado la propiedad para no pagar impuestos. Ese fue el ministro de Economía que llevó, con su relación con el loco Trump, a pedir la influencia política para conseguir 57.000 millones de dólares de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, el organismo que en toda su historia nunca había autorizado en esas dimensiones un crédito a ningún país del globo. Menos mal que llegaron nada más que 44.000, porque si no estaríamos mucho más graves de lo que estamos. Ayer la Argentina le pagó una cuota más de esos vencimientos que firmó el que tomaba whisky, que vivía en un terreno baldío, por orden de Mauricio Macri, de 1.880 millones de dólares. Esos 1.880 millones de dólares es un vencimiento, al igual que los dos anteriores, que saldó los derechos especiales de giro, es decir, de los que había recibido del propio Fondo Monetario Internacional por el tema de la pandemia los países en el mundo. A la Argentina le habían correspondido 4.326 millones de dólares, que en definitiva se lo está devolviendo al fondo. Y con eso pagó los primeros vencimientos de lo que el documento del propio Fondo Monetario Internacional elaborado dice que está probada la fuga de capitales del préstamo, y los directores del fondo reclaman que ese crédito fue mal otorgado y que no entienden por qué no hubo una revisión pese a las 3 veces que se analizó la carpeta argentina, y por qué en esa revisión no saltó que Argentina no iba a poder pagar lo que se estaba comprometiendo a firmar. Es decir, una palabra, una complicidad absoluta por una orden del loco Trump a través del responsable del Tesoro norteamericano, que es uno de los tantos que integran el Fondo Monetario Internacional, pero que tiene gravitación, porque el fondo fue un invento de la posguerra para manejar ¿qué cosa? El dólar, que fue la divisa que reemplazó a la libra esterlina, que tenía respaldo oro, y a partir del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el dólar, sin ninguna clase de respaldo, nada más que el triunfo de la guerra y el trabajo, entre comillas, del pueblo norteamericano, se empezó a emitir, pero no como moneda de un país,
Es una moneda privada porque los dueños de la Reserva Federal, de la gran imprenta de los dólares, son 14 bancos norteamericanos. Y cada vez que sale un dólar, los propios yanquis pagan un impuesto por ese billete pintado de verde. Y entonces empapelaron el mundo y el fondo está para vigilar que los papeles no pierdan ni color ni tinta. Bueno, aquí que frente a esta situación y con esos elementos y con ya el informe, el Poder Ejecutivo Nacional debería tomar esos datos, hacerlo público para todos los argentinos y simultáneamente acompañar con una lista de los que fugaron los dólares, porque el propio Macri dijo que fueron a parar a los bancos privados. ¿Quién se los llevó? ¿Quién se llevó 44.000 millones de dólares? Y además, en el mientras tanto, no olvidarse de Vicentín, empresa que utilizaron para vaciar el Banco de la Nación y de donde se financió la campaña de Cambiemos, porque a pesar de que los dólares llegaban para que no perdieran las elecciones, ellos ya se le habían asegurado el dinero a través del propio Banco de la Nación Argentina, al que dejaron prácticamente fundido usando la empresa Vicentín. Eso sí, en las declaraciones, los dueños de la democracia, la libertad y la república hacían figurar a gente indigente como aportantes de Cambiemos. La causa está dando vuelta como tantas otras, pero la mesa judicial sigue funcionando. Mientras Pepín está fugado y a nadie parece importarle, la mesa judicial sigue funcionando. Y uno de los que la hace funcionar, Angelici, vuelve a tomar estado público como activo participante de la Unión Cívica Radical, porque está operando otra vez con la mesa judicial. Esto no terminó, está funcionando. Y la Cámara en la provincia de Buenos Aires responde a la mesa. Y los jueces responden al mandato de Mauricio. Y si nosotros no entendemos esto, y no entendemos que el poder político del Frente de Todos debería informarle al pueblo argentino quiénes se llevaron los dólares, porque es obvio que una gran parte votó a Juntos por el Cambio, y esos que los votaron deben estar también informados de qué cosa votaron en el medio tiempo, que son los mismos que dejaron sin presupuesto al país, y que ahora el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, Morales, el gobernador de Jujuy, le dice que es una barbaridad lo que se hizo, porque claro, él como gobernador sabe que ahora tiene que agarrar un teléfono y decirle: Fernández, ¿me podés mandar los pesos que yo necesito? La verdad, uno se cansa de estar todos los días hablando del mismo tema, porque ve que hay una ineficacia del uso del poder político. Y porque una cosa es la justicia, que no lo es, por eso hablamos siempre de la democracia fraudulenta, y otra cosa es el poder político que está más allá de la justicia y que es el ejercicio del voto ciudadano, que quiere saber de qué se trata, que quiere saber por qué, si el propio Fondo Monetario Internacional dice que el crédito está mal dado, estamos pagando. ¿Por qué vamos a seguir pagando si estaba mal dado? Explíquenlo, porque no se entiende. Y si hay que seguir pagando, planteen de qué forma se va a pagar, porque ahora hay un vencimiento de 18.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir? Y como eso no va a ocurrir, va a haber que refinanciarlo, y vamos a tener que refinanciar, como de costumbre, capital e intereses. Y hace 2 años que está el gobierno, pero no escuché que ningún funcionario le pregunte a los que se fueron por qué mandaron el oro argentino a Londres. Ni tampoco escuché que pidan explicaciones por el crédito a 100 años, donde en 17 años se devuelve el capital y el resto son intereses. Y entonces, cuando no se ejerce ese poder político que el pueblo le dio con el voto, uno ya no sabe a quién recurrir, porque la justicia
está también manejada por la mesa, que sigue funcionando. Y si no lo creen, miren lo que pasó recientemente, y fíjense en cómo todo va a ir a terminar a Comodoro Pi, porque van a ir, como se dice en la jerga, los perejiles presos, pero de ninguna manera, ni Mauricio Macri, ni el titular de la CIDE, ni ninguno de los, ninguno de los titulares de arriba van a ser responsables de nada. Acuérdense de esto. Por eso, en un acercamiento de la Nochebuena y de la Navidad, donde todos tenemos que mirar para ser mejores, yo quiero que miremos al que sufre, a esa mitad de los argentinos en línea de pobreza, por los Nicolás Dujovne, por los Domingo Felipe Cavallo, por los Martínez de Oz, que andan sueltos en la Argentina porque los que tienen el poder político no lo quieren ejercer.